porque yo voy a hablar de los primeros Rosacruces, de los Rosacruces de principios del siglo XVII, y ahí la masonería era muy incipiente. Tampoco voy a hablar de sociedades Rosacruces modernas, de estas fraternidades, órdenes que, bueno, reivindican ser las herederas del legado de la legendaria Sociedad Rosacruz, porque sé poco de ellas y además ni siquiera sé si se parecen a aquello. La fraternidad Rosacruz la conocemos por los manifiestos que publicaron a principios del siglo XVII y por noticias indirectas y muchas veces ambiguas de algunos autores, unas a favor y otras en contra. Realmente sabemos poco de ellos que podamos decir que es verdad. No sabemos el lugar donde se reunían, si es que se reunían en algún lugar. No sabemos el ritual que practicaban, si es que practicaban algún ritual. Y ni siquiera tenemos conocimiento fehaciente de ninguna persona que fuera Rosacruz porque no está documentado. Entonces, lo que tenemos son indicios. Yo creo que, claro, la presentación que tengo es larga. Como no quiero que sea muy larga, voy a contar alguna pincelada de cada cosa, porque lo que yo he querido hacer es intentar saber qué es la fraternidad Rosacruz y por qué se manifiesta en este momento determinado y cuáles son sus antecedentes, por qué causó tanto impacto, por qué desaparecieron tan rápidamente y cuáles son sus herederos. Esto yo sé que es mucho, pero esto es lo que nos da el fresco para luego cada uno pues incidir en lo que más quiera. También voy a nombrar casi o a decir alguna cosita de muchos personajes que consideramos Rosacruces. De todos ellos, hay muchísimos más, pero yo he elegido algunos que me han parecido más oportunos porque de todos ellos hay alguna reseña en algún sitio donde nos indica que pudieran haber sido Rosacruces. Causó mucho impacto Francis Yates, que tiene un libro maravilloso sobre el iluminismo Rosacruz, lo llama el frenesí alemán. Se publicaron en... Lo que vamos a hablar abarca aproximadamente 10 años y se publicaron como 400 publicaciones, más o menos cortas, o algunas de una hoja en relación a este tema. Entonces, el impacto fue tal que incluso ha llegado a nuestros días. Nosotros, ahora mismo, si cualquier persona medio leída, escucha la palabra Rosacruz y identifica unas determinadas características, igual que si decimos que alguien es humanista o ilustrado, pues enseguida le asignamos unas características. Pero muchas veces la familiaridad con los conceptos es peligrosa para el aprendizaje porque nos creemos que sabemos de lo que hablamos y muchas veces pues no lo sabemos bien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo trato de hacer con esta presentación que voy a pasar ahora mismo a compartir. ¿Está? ¿La veis? No, a ver, un momento. Ahora sí, ¿verdad? Vale, bueno, pues lo primero, como os digo, es ver, a ver, ¿qué eran los Rosacruces? ¿Cuál era el pensamiento de Rosacruz? Pues es un pensamiento que está a medio camino entre el Renacimiento y la Revolución Científica del siglo XVII. Como os digo, todo transcurre entre 1614 y 1620, que es cuando se deshace o se disgregan, se separan todos estos personajes. Se caracteriza por una fuerte religiosidad, pero contraria a la religión institucional del momento. Buscan una religión más íntima, más personal, una búsqueda del cristianismo original. Continúan con la tradición hermético-cabalística que era propia del Renacimiento, pero le suman la alquimia al modo como la entendió y actualizó Paracelso. Además, buscan una reforma general, no solamente religiosa en este sentido,
sino también política y cultural. Política porque llevaban más de un siglo Europa inmersa en guerras político-religiosas y las cosas pues no avanzaban. Y cultural porque apostaban por la ciencia y buscaban, ellos propugnan una fraternidad de sabios para que compartan sus conocimientos. También podemos decir que practicaban la magia, pero la magia entendida como se entendía en aquel momento, que tenía pocas diferencias con la ciencia. Se trataba de una magia natural, de una búsqueda de correspondencias y de señales en este mundo que unían el microcosmos con el macrocosmos. Era una matemática mecánica, esta era la época de los autómatas, de los experimentos con las fuerzas eléctricas y magnéticas y, y bueno, era así se entendía la magia ciencia, ¿no? Porque los saberes no estaban tan separados como están ahora, el saber era más uno. Y después tenían un interés por la medicina. De hecho, la primera generación de Rosacruces se comprometieron todos a ejercer la medicina. Los textos Rosacruces son estos. Los manifiestos, el primero aparece en 1614, la Fama Fraternitatis, el segundo en 1615, la Confessio Fraternitatis, y al año siguiente aparecerá otro texto que no es propiamente un manifiesto. Hay veces que se habla de los 3 manifiestos y se le incluye, pero realmente no lo es. Tiene una gran diferencia con los anteriores, porque este realmente es una novela alegórica, ¿no? donde se relata una iniciación. ¿Por qué se dieron a conocer justo en este momento? Si pensamos que es una sociedad que ya existía, ¿por qué aprovecharon este momento para eclosionar? Yo creo, y por lo que se desprende de los manifiestos, que hay 2 razones. Una es reivindicar una determinada concepción de la naturaleza, del hombre y de la vida. Ellos practicaban la cábala cristiana, la magia natural y la alquimia médica. Y estas disciplinas en este momento comienzan a recibir ataques porque el pensamiento racionalista se está erigiendo como el único sistema por el que se hará posible conocer la realidad. Por lo tanto, a mí me parece que es como una oportunidad para afirmar su pensamiento, para intentar preservarlo. Y por otra parte, son un acto político con el fin de combatir el poder de los Habsburgo y del Papa. Y de esto no cabe ninguna duda, porque si vemos, por ejemplo, el primer manifiesto, vemos que consta, se edita en un volumen en el que hay 3 documentos. El primero se llama Reforma Universal y General de todo el ancho mundo, y este es de carácter político. Después viene el Fama Fraternitatis, que le veremos después, que este va dirigido a todos los doctos y gobernantes de Europa, y es donde explican su pensamiento y lo que persiguen. Y después hay otro documento que también es político, que se llama Breve Respuesta enviada por el señor Hasselmayer, por la cual fue detenido por los jesuitas y encadenado a una galera. Bueno, para entender bien por qué surge, yo creo que es imprescindible que retrocedamos y nos intentemos situarnos en ese momento histórico. Y para eso, pues, creo que hay que ver un poquito el contexto en el que surge. Los manifiestos surgen aquí. Este es el Sacro Imperio Germánico, de aparte, y hay unos lugares que van a tener mucha importancia. Hesse-Kassel, aquí es donde se editaron. En aquella época los editores no es como ahora mismo, eran centros de intelectuales, no era tan fácil editar como ahora mismo. Después, aquí en el Ducado de Württemberg está la Universidad de Tubinga, también un foco importante para donde parece que se gestaron, ¿no?, los manifiestos. También tiene mucha importancia el Palatinado,
la corte de Bohemia, también lo que acaba de ocurrir en Venecia, porque acaba de terminar el Concilio de Trento, y lo que ocurre en Inglaterra que no aparece en este mapa. Este mapa es de cómo estaba la situación religiosa. El mapa es de 1555, pero en 1600 la situación era prácticamente la misma. En 1555 se firma la paz de Augsburgo. El emperador es Carlos V y Carlos V tiene muchos conflictos abiertos. Por un lado tiene a los turcos, por otro lado tiene conflictos con el Papa, por otro lado tiene conflictos con los príncipes protestantes y sobre todo lleva un siglo con guerras con Francia. Entonces él necesita pacificar algo para no tener tantos frentes y llega y firma esta paz que se llama también la paz de las religiones, con la que intenta resolver el conflicto religioso de la Reforma protestante que no consigue resolver. Mediante este acuerdo lo que se hace es otorgar a los príncipes alemanes la capacidad para elegir la confesión que se va a practicar en sus estados, de manera que los súbditos de ese príncipe están obligados a profesar la misma religión que elija, y si no, pues tienen que, si no hay libertad religiosa, en la mayoría, en algunos lugares sí, pero bueno, si no, pues tendrán que emigrar a otro sitio. Es importante las rayitas estas de color rosita, claro, en Bohemia, porque Bohemia, como hemos dicho, va a ser un lugar importante para la gestación de los manifiestos. Y aquí está la primera iglesia reformada, la de los husitas, que es anterior a Lutero, y tenían libertad religiosa, lo que no era habitual. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde estoy? Que no veo aquí. Vale, hemos visto este mapa. Vale, entonces, si os acordáis, empezamos aquí. En el condado de Württemberg es donde está aquí. Primero, fijaros, el duque Federico de Württemberg fallece en 1610. Dice que en 1604 había visitado Inglaterra y había recibido de Jacobo I la Orden de la Jarretera, que solamente se daba, bueno, a personajes muy importantes, ¿no? Si no me equivoco, me parece que nuestro rey la tiene. Esto simplemente lo he puesto para señalar la relación que existía entre Inglaterra y algunos estados protestantes alemanes, que era una relación muy cercana. Pero lo importante es el círculo de Tubinga. Era un conjunto de humanistas donde algunos dicen que se gestaron o se escribieron los manifiestos. Hay que destacar al primero de ellos, a André, porque a él se le atribuye la autoría de las bodas alquímicas. Algunos le atribuyen las tres, pero las bodas alquímicas, que se publicó de forma anónima, luego él dijo haberlas escrito, aunque después se retractó. Se retractó porque hubo un momento en que los Rosacruces tuvieron mala fama porque se les añadieron muchos charlatanes, pero también porque los heterodoxos no estaban bien vistos. Entonces, bueno, Valentín se retractó y realmente, pues como nos pasa con todos, la verdad, pues no lo sabemos. De él podemos decir que fue un miembro destacado de un movimiento utópico que comenzó en Alemania, que después se extendería por el norte de Europa y también por Gran Bretaña a través de sus discípulos, sobre todo de Comenius, y que ponían el foco de la reforma general en la educación y en el fomento de las ciencias como clave para la prosperidad. Después, habíamos visto que justo lindando con este ducado, al norte está el Palatinado y Heidelberg, ¿no? Que es un lugar señalado. Entonces, a ver, en el Palatinado había un príncipe que era Federico IV, el padre de este que figura aquí en la diapositiva. Federico IV era el príncipe elector y era el jefe de la Unión de Príncipes Protestantes. Todo para hacerse fuertes frente a los Austrias, frente al emperador.
Casualmente, Federico IV fallece el mismo año que su vecino y le sucede su hijo Federico V. Federico V, bueno, el Palatinado había apoyado a Enrique IV, el rey francés, que iba a invadir Alemania, porque tenía un conflicto en un territorio del imperio, pero pues fue asesinado también en 1610. Entonces, en este momento es cuando sube Federico V, accede a gobernar y, claro, todos los príncipes protestantes, todos le ven como, bueno, pues como el jefe de la resistencia protestante, primero porque tiene un rango de elector imperial, es decir, en un momento podrá ser elegido emperador por la tradición de activismo protestante del Palatinado. Su padre sucederá a su padre como jefe natural de la Unión de Príncipes Protestantes, porque tiene una fuerte relación con los protestantes franceses, tiene un tío que es jefe hugonote, y aquí, en este mismo año 610, en Inglaterra, Jacobo I, que es el rey, que es protestante, se une también a la Unión de Príncipes Protestantes. Y no solo eso, sino que concierta el matrimonio de su hija Isabel con este joven príncipe elector. Bueno, todo esto lo cuento para que nos situemos en el momento histórico y porque hay una teoría que defiende que los manuscritos rosacruces forman parte de una campaña electoral para que Federico V, si en un momento dado fuera posible, fuera el siguiente emperador y no saliera elegido un Habsburgo. Otro lugar del que tenemos que hablar es la corte de Bohemia. Bueno, tenía que deciros, aquí he puesto el castillo de Heidelberg, es que cuando se casan Jacobo e Isabel, en 1623 se instalan en el castillo de Heidelberg, donde se forma una corte que es medio inglesa. Entonces hay constantes viajes entre Londres y el Palatinado. ¿Y quiénes viajan? Pues viajan todos estos eruditos que viven en las cortes porque necesitan mecenas y porque están al servicio de los monarcas. Entonces este castillo donde se van a vivir pues se llena de jardines renacentistas, de grutas artificiales, hay una estatua de un dios que emite sonidos cuando recibe la luz del sol, hay fuentes mecánicas que cantan, hay estatuas que hablan y aparatos de este estilo de la época. Porque el castillo estaba a la vanguardia de su tiempo en todos los avances técnicos, aunque envuelto en una atmósfera mágica como se llevaba en la época. Tanto la corte que se formó allí en el castillo como la Universidad de Heidelberg, que era un centro de saber protestante, era donde Lutero había defendido algunas de sus tesis, pues se convirtieron en símbolo del movimiento de resistencia. Y este castillo tan mágico, que he sacado un grabado, este castillo mágico y el joven matrimonio podría haber servido de inspiración para las bodas químicas, que lo que hablan es eso, hablan de una pareja que contrae matrimonio en un castillo maravilloso. Por supuesto, es una alegoría. La boda alquímica no quiere decir eso, la boda alquímica es otra cosa. Bueno, pues en Bohemia gobernaba este señor de la izquierda, que es Rodolfo II, y que tiene bastante parecido con el señor de la derecha, que es Felipe II. Es que Rodolfo se había criado con su tío, Felipe II, en el Escorial. Y era un gran aficionado de la alquimia y eso lo había aprendido en el Escorial de su tío, que era también un gran aficionado. Felipe II tenía allí el laboratorio alquímico más grande de Europa en su momento. Bueno, pues Rodolfo ya es mayor, es emperador, pero realmente él vive en su corte, pues rodeado de astrólogos, coleccionaba objetos de todo tipo, le gustaba la alquimia, la magia y también la ciencia. Tenía en Praga una academia alquimista donde se mezclaba pues, la vieja sabiduría alquimista y los conocimientos medievales con las nacientes ciencias naturales. Él tenía, por ejemplo,
su matemático real fue Tycho Brahe y después le sucedió Kepler. Fue de los primeros que recibió el libro de Galileo, donde pues se cambia la astronomía, ¿no? Y que pasa a ser de geocéntrica a heliocéntrica. Por allí pasaron pues Giordano Bruno, John Dee, personajes que veremos luego. No solo eso, sino que los judíos vivían libremente y podían trabajar con la alquimia sin que nadie les persiguiera. Y como hemos dicho antes también, pues había libertad religiosa. Él, mediante una carta de majestad, en 1609, había concedido la libertad religiosa a las ciudades de Bohemia. Total, que esto, y además era un gran mecenas, o sea que este lugar era una corte donde todos los heterodoxos podían trabajar juntos y con libertad. Lo mismo que ocurría en el castillo mágico de Heidelberg. Bueno, pues yo creo que esto es necesario para entender un poco en qué consisten los manuscritos. Entonces voy a volver aquí, estaba en la fama, y ahora os cuento un poco de los tres documentos. El primero que hemos dicho, el que habla de la reforma universal y general de todo el ancho mundo, en realidad es la traducción de un capítulo de un libro italiano de un autor que se llamaba Traiano Boccalini, de Venecia, y el libro de este señor se llamaba Rawagli di Parnaso, Noticias del Parnaso o Avisos del Parnaso. Y lo que era, este señor era un liberal italiano, contrario a los Habsburgo, pertenecía a un círculo de intelectuales en el que también estaba Galileo. Y lo primero que demuestra, al estar incluido aquí, es la amplitud geográfica del movimiento Rosacruz y su interés por la situación también en Italia y concretamente en Venecia, donde hay un fuerte sentimiento antipapal. En este momento posterior al Concilio de Trento habían tenido un grave conflicto, incluso habían expulsado a los jesuitas de Venecia. El libro de Boccalini es una sátira de todas las reformas sociales y morales que se han intentado llevar a cabo en la humanidad. La idea que defiende es que la redención no puede ser llevada a cabo por las iglesias, sino por una religión del corazón que dé lugar a una reforma interior, ya que las reformas exteriores han fracasado. Se trata de un conjunto de relatos mitológicos que están ambientados en un imaginario parnaso que está regido por el dios Apolo. Y concretamente el capítulo que se incluye en este volumen es uno en el que Apolo trata de poner en marcha la reforma en el mundo que se encuentra en un estado desastroso y se entera de que hay muchos hombres que están hastiados de vivir en estas malas condiciones y se suicidan. Y al enterarse de eso, pues Apolo decide pedir el consejo de los sabios para poner remedio a la situación. Los sabios, bueno, proponen algunos remedios, pero no se toman demasiado interés y terminan perdiéndose en discusiones de insignificancias y abandona el intento de realizar una verdadera reforma que sea profunda y que sea general. Esto es una parodia de lo que acaba de ocurrir en el Concilio de Trento, que es una reforma fallida. Había sido un intento reformista, pero que lo único que había conseguido es establecer reglas más rigurosas que las que había antes, sin ocuparse de estudiar los problemas profundos. Y el tercer documento, el que propiamente es el manifiesto, la Forma Fraternitatis, pues, bueno, no, perdonad, voy a hablar del tercero, del segundo político. El segundo es una respuesta a la fama, o sea, la fama, aunque se publica en 1614, ya parece que como manuscrito se había visto por algún lugar. Así es como empieza este documento de Hasselmayer, Adam Hasselmayer, que es un personaje imaginario o desconocido por lo menos, ¿no? Y este señor declara que ha visto el manuscrito de la fama en el Tirol en 1610 y ha recibido con entusiasmo la sabiduría iluminada de la fama. Y después hace observaciones pues, fuertemente antijesuíticas. La respuesta se escribe en 1612 y debe de acabar de morir Rodolfo II, que, bueno, ahora os enseño una cosa, que ha muerto, es que no, perdonadme. A ver, quería... Vale.
para la cronología de lo que ha pasado en estos tiempos porque nos centra mucho. En 1610 había muerto Enrique de Francia, asesinado cuando iba a invadir Alemania. En ese mismo año, Federico V, que tiene posibilidades de optar a la corona imperial, es elector, sucede a su padre. Ese mismo año, Jacobo I se afilia en un de príncipes protestantes y se compromete a su hija con Federico V. En 1612 muere Rodolfo II. Es en este momento cuando se abre la posibilidad de elegir un nuevo emperador que no sea un Habsburgo. En 1613 es la boda. En 1614 sale Fama Fraternitatis, en el 15 la Confesio y en el 16 las bodas. Bueno, pues regreso a donde estaba y, como os decía, este tercer documento se escribe en 1612, nada más fallecer el emperador. Entonces, él dice que a raíz de la muerte de Rodolfo II es muy general el sentimiento de que sobrevendrán cambios muy radicales. No sabemos a lo que alude, pero bueno, podría ser que esto fuera una propaganda, ¿no? Predice la caída del Papa, los prelados y los jesuitas, el regreso triunfante de Jesús y el inicio del Cuarto Imperio o Cuarta Monarquía, que será la del Espíritu Santo. Y termina pidiendo a los Rosacruces que se manifiesten públicamente. Bueno, el segundo documento, la Fama, como vemos, va dedicada a todos los doctos y gobernantes de Europa. El texto comienza con una arenga incitando a todos los sabios del mundo a que se unan en una búsqueda del conocimiento por nuevas vías. A continuación, se cuenta quién fue el misterioso RC, porque la Fama no nos dice el nombre. Tendremos que esperar un año para saber el nombre de Rosacruz. Nos habla de un misterioso hermano RC que ha hecho grandes esfuerzos encaminados a realizar esta reforma. Nos cuenta que ha nacido pobre, pero de familia noble, que con 5 años pues, ingresó en un monasterio, se le asignó un tutor y con este tutor tenía previsto un viaje a Jerusalén y se le llevó. Después el tutor falleció por el viaje y bueno, pues nos cuenta todos los viajes por Oriente, lo que allí aprendió y compartió, cómo a su vuelta, porque después pasó a África, estuvo en Fe, bueno, y luego decidió regresar. Pasa a España, en España intenta contactar con los sabios que hay aquí y no le hacen ni caso. Lo mismo le ocurre en todas las naciones por las que va y finalmente pues regresa a Alemania, se encierra un tiempo que pasa meditando sobre su filosofía, estudiando matemáticas y nos dice construyendo muchos instrumentos. Bueno, y después llega un momento en que decide salir de nuevo y a realizar su labor de proclamar por todo el mundo una reforma general. Es en este momento cuando funda la Fraternidad Rosacruz. Primero son 4 personas, él y 3 personas que él busca, de las que tampoco sabemos nada más que las iniciales. Y después se añadirán otros 4 más, de manera que son 8 la primera generación de Rosacruces. Y cuando ya están suficientemente preparados, pues deciden partir cada uno en una dirección para enseñar por el mundo y para compartir con la sabiduría de otros lugares. Pero antes de irse, pues juran unos compromisos. Estos compromisos son... a ver, me tengo que quitar esta. Estos compromisos son, en primer lugar, todos se dedicarán a la medicina, se dedicarán al cuidado de los enfermos y lo harán de manera gratuita. En segundo lugar, no vestirán ningún hábito, sino que viajarán de manera anónima, se vestirán según los usos del país donde se encuentren. Han construido una casa donde se reunirán al menos una vez al año, se llama la Casa del Espíritu Santo, y quien no pueda asistir pues tendrá que pedir excusas explicando el motivo de esa ausencia. Cada uno elegirá a un sucesor capaz de ocupar su lugar cuando vea que se acerca el momento de su fallecimiento. Utilizarán el carácter RC como sello, marca distintivo y se comprometen a mantener la sociedad secreta y oculta durante 100 años. Bueno, este es el primer documento. El segundo
es la Confessio Fraternitatis, que también va precedida de un pequeño documento de carácter político. El documento político se llama Breve consideración de la filosofía más secreta, escrita por Felipe de Gabella, que es un personaje imaginario también, estudiante de filosofía, publicada ahora por primera vez junto con la Confessio de la Fraternidad RC, que es el manifiesto propiamente dicho, ¿no? Bueno, pues estos... La Confessio, pues repite el mismo mensaje que nos cuenta el primer manifiesto, ¿no? Aunque le pone más intensidad, mayor fervor. Anuncia un fin inminente, la aparición de nuevas estrellas que presagian hechos maravillosos. Dice que la gran reforma será el principio de un milenio de prosperidad y vuelve a hacer un fuerte llamamiento varias veces repetido, ¿no? Dice que todos los doctos de Europa deben responder sin demora a la fraternal invitación de la orden y contribuir con su esfuerzo a que ésta alcance sus fines. Ambos documentos, el primero y el segundo, si la fama tiene una vocación fuertemente antijesuítica, estos documentos son antipapales, ¿no? Le llaman al Papa tirano y anticristo y a los papistas les llama víboras. Bueno, y aquí nos revela que el nombre del maestro es Rosa Cruz y la fecha de su nacimiento 1378 y los años que vivió 106. Bueno, sabéis que hay en la fama, después de todo contarnos toda la vida y todo esto, hay el pasaje más simbólico, digamos, que es cuando encuentran una cripta en que está sepultado el hermano Rosa Cruz. La verdad que es el episodio central de la leyenda y se está al final de la fama. Bueno, pues estos manuscritos suscitaron un enorme interés. Claro, pues, por eso se llenó de carteles y de hojas y de panfletos a Alemania, porque ellos no daban una dirección donde enviar nada. Entonces, pues la única manera de decir a los Rosacruces que querías pertenecer era publicarlo de alguna manera. Los manuscritos suscitaron muchísimo interés y en 1616 se publica un nuevo texto que aumenta más el misterio. Se trata de un extraño romance alquímico que se traduce por Bodas químicas de Cristian Rosacruz o Bodas alquímicas. Y el héroe de estas bodas químicas pues también parece tener relación con una especie de orden cuyos símbolos son una cruz y unas rosas, todas ellas rojas. Es el texto más largo de los tres. Nos habla de una manera alegórica de una pareja que vive en un castillo mágico al que acuden muchos invitados que primero son sometidos a un proceso de selección y después los elegidos pues, a un proceso de iniciación. La narración se divide en 7 días, que comienza el día 1 con la invitación que recibe Cristian Rosacruz y termina el 7º día cuando es nombrado Caballero de la Piedra Dorada. Si en los manifiestos Cristian Rosacruz hemos visto que formaba parte de una hermandad de beneficencia, de médicos que van a sanar de una manera gratuita, aquí no, aquí la historia es otra, ¿no? Es el proceso por el que es admitido en una orden de caballería. En realidad es una alegoría espiritual y representa procesos de generación y cambio que tienen lugar dentro del alma en diferentes etapas. Se caracteriza por la fuerza que tiene el ritual que nos cuenta, con el ritual de iniciación, con pruebas, purificaciones, muerte, resurrección, ascensión, y también por un simbolismo muy difícil de descifrar, que empieza desde el primer momento con la invitación que se le envía a Rosacruz para asistir a esta boda real. La invitación real incluye un símbolo que es el símbolo es la monas hieroglífica, que es el título de uno de, pues seguramente de los personajes más influyentes
en este libro y en el movimiento espiritual Rosacruz, os lo voy a enseñar, por aquí está, es este símbolo, esta es la monas hieroglífica. Bueno, pues entonces vamos a hablar de las influencias personajes rosacruces. Paracelso no lo fue, ¿no? Personajes que tenemos, en algún texto se nos da alguna pista de que pudieron o fueron rosacruces. Paracelso no lo fue, y digo que no lo fue porque lo dice la fama. Fue médico, astrólogo, cabalista, alquimista, y es el único personaje acerca del cual tiene referencias la fama en 2 ocasiones. Cuando se encuentra la gruta donde está enterrado Rosacruz, pues nos hacen una descripción, ¿no? Tiene 7 lados, bueno, de un lugar muy peculiar. Y una de las cosas que nos dice es que hay unas estanterías con libros de distintas clases y entre ellos está el diccionario de palabras de Paracelso. Es el único libro que se nombra y es el único autor que se nombra. Pero antes ya le ha dedicado la fama un párrafo a Paracelso cuando nos cuentan que antes que ellos ha habido otros personajes que les han servido de ejemplo por su vocación y profesión. Y bueno, pues le dedican unas alabanzas a Paracelso. Ellos, la alquimia que practican los Rosacruces es heredera de la alquimia que ha rehabilitado Paracelso, porque es el primero que la utiliza con fines médicos. Hoy podríamos decir que fue el primer médico holístico que defendía que una verdadera sanación solo se producía por una unión armoniosa entre el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. Bueno, podríamos decir muchas cosas de Paracelso y de todos, pero vamos a ver, aquí Giordano Bruno. Bueno, pues Giordano Bruno sabemos que estuvo con todos ellos, ¿no? Bueno, viajó a Inglaterra justo a finales del siglo anterior y estuvo con todos aquellos que después estuvieron en la corte de Heidelberg. Sabemos que conoció a John Dee, cuando, el autor de la Monas Hieroglífica, cuando estuvo en Londres y sabemos que viajó por Alemania en la misma época y sabemos que estuvo en la corte de Praga. John Dee era un erudito inglés, matemático, astrólogo, ocultista, navegante, consejero de la reina Isabel I, alquimista. Como anécdota, parece ser que fue él el que acuñó el término imperio británico, imperialista, por tanto, y practicó todo tipo de disciplinas, porque él consideraba que todas sus actividades constituían diferentes facetas de una misma búsqueda, que era la indagación comprensible y trascendente de las formas divinas que subyacen a las cosas visibles, lo que él llamaba las verdades puras. John Dee tenemos, aparte de esta referencia directa de la invitación a Cristian Rosacruz, veremos que hay después que hay otra referencia directísima a él en los manifiestos. Bueno, Bacon publica su libro famoso El avance del saber en 1605, donde propone un método científico novedoso. Pero además en ese libro nos dice que pide que se integre una fraternidad o una hermandad de la ciencia por la cual los sabios y eruditos intercambien conocimientos y se ayuden mutuamente. Pero posteriormente escribe un libro, es una utopía a la manera de Tomás Moro. También André, del que hablamos antes, había escrito una utopía que se llamaba Cristianópolis. Es una época en que, bueno, ansias de reforma del mundo les lleva a escribir este tipo de libros, ¿no? Utopías de cómo imaginarían una sociedad perfecta. Bacon escribe La Nueva Atlántida y basa la organización de la sociedad en una organización científica. No tenemos tiempo de leerlo, pero es curiosísimo leer los grandes paralelismos que tiene algunos trozos de este libro con la masonería tal como nosotros la conocemos. Después, este señor, Rosacruz también,
que le he escogido por las imágenes que tiene. Esta imagen la habréis visto porque se utiliza muchas veces y bueno, aquí vemos a la derecha pues el mundo material, el horno, el carbón, los elementos alquímicos. Aquí tenemos a la izquierda el mundo del espíritu con un personaje que está orando y en medio el mundo intermedio donde están las matemáticas, la música, estas ciencias que pertenecen a ambos mundos y a ninguno, ¿no? Que nos ponen, no son tangibles, pero bueno, están aquí y allí. Y finalmente, Meyer, porque Meyer era el médico de Rodolfo II, hizo una importantísima recopilación de todas las enseñanzas de los antiguos, ordenándolas de maneras distintas. Esta es un libro porque recopila emblemas y gracias a él pues, yo creo que muchos de estos emblemas no se han perdido. Además, en alguno de sus libros, Meyer defiende la fraternidad contra los ataques que está recibiendo, pero pues como de todos ellos desconocemos si su pertenencia o no tenemos una prueba fehaciente, ¿no? Este es el emblema de la Rosacruz. A ver, el movimiento Rosacruz es un movimiento que surge en este momento o que eclosiona, no sabemos si estaba antes, pero en cualquier caso podemos decir que es un movimiento mucho más antiguo o un movimiento mítico o un movimiento sin un tiempo definido, ¿no? Es cualquier movimiento de cualquier tiempo que busca el despertar de la dimensión espiritual del ser humano. Y esto es lo que resume este emblema donde la rosa es el principio espiritual en el centro del ser y la cruz podemos ser nosotros mismos como entidades naturales. Si nos ponemos de pie y extendemos los brazos, pues somos una cruz. En el centro de esa cruz, en el centro de nosotros, es donde debe de florecer la rosa. Por tanto, se podría decir que un Rosacruz es un ser humano que ha despertado ese núcleo espiritual central, la rosa del corazón, y que ha logrado transmutar su naturaleza en el sentido de convertirse en un ser espiritual. Pero es este símbolo el que da nombre a la sociedad, a la fraternidad Rosacruz. Bueno, podría decir que sí, parece como evidente. Además, hemos dicho antes que ellos toman a Paracelso como un ejemplo o el más ejemplo porque es al único al que se refiere la fama. Y aquí, por ejemplo, Raymond Arola recoge en un libro referencias de Paracelso a la cruz y a la rosa. Es un texto difícil de entender, ¿no? La Sibyl ha estado pendiente de ti cuando coloca la cruz doble y ahora muy correctamente está colocada en la rosa. Bueno, dice, el verano que trae las rosas es lo contrario del tiempo en que todas las cosas han de dividirse. Este texto que no se entiende mucho, pero aquí en este párrafo por lo menos sí entendemos que la rosa es lo contrario de lo que divide. Entonces, la rosa es ese centro donde las cosas confluyen o esa unidad divina que subyace a la diversidad de las cosas naturales visibles. Pero no es la única teoría que hay. Por ejemplo, Fulcanelli en el Misterio de las Catedrales nos dice, Thomas Corneille no nos sorprende cuando asegura que los grandes maestros de la Rosacruz eran llamados hermanos del rocío cocido, significación que ellos mismos daban a las iniciales de su orden, FRC. Quisiéramos poder decir algo más sobre este tema de extraordinaria importancia y mostrar cómo el rocío de mayo, humedad vivificadora del mes de María, la Virgen Madre, se extrae fácilmente de un cuerpo, bueno, Quiere decir, quisiéramos poder decir algo más sobre este tema, pero no podemos, rozamos aquí el más alto secreto de la obra y deseamos cumplir nuestro juramento. Ahí está el verbum dimissum de Trevisano, la palabra perdida de los francmasones medievales, la que todas las hermandades herméticas esperaban descubrir de nuevo y cuya búsqueda constituía el fin de sus trabajos y la razón de su existencia. Ahí tenemos otra referencia al rocío en este breve texto de carácter político que precede a la Confessio, la Consideratio Brevis. En el reverso de la portada figura un versículo que se refiere al rocío. Antes os decía que había
unión directa también entre John Dee y los manifiestos. Bueno, pues este mismo versículo figura en la portada de la Monas hieroglífica de Dee, en la cual el tema del rocío descendente que une cielo y tierra se ilustra, ¿no? Esa imagen que hemos visto antes. Estas menciones apoyan la teoría, una teoría distinta según el nombre de Rosa Cruz, no derivaría de Rosa y de Cruz, sino de Ros, rocío, y Crux, haciendo referencia a una teoría alquímica llamada la cruz de rocío y al lema del rocío celestial utilizado en la Monas hieroglífica. Bien, pues esto es lo que tenemos de los más. Bueno, esta es la portada de la Monas con la invitación que se envía a Cristian Rosacruz. ¿Cómo acaba el movimiento Rosacruz? Hemos dicho que era muy breve. Bueno, pues cuando muere Rodolfo II, sube al trono de Bohemia un tío suyo muy mayor, que dura nada, 4 o 5 años. Y en 1617 ya es rey de nuevo un Habsburgo, Fernando II, que es un ferviente católico. Lo primero que hace cuando llega, pues es suprimir la libertad religiosa. Entonces, los nobles protestantes bohemios temen no solamente la pérdida de la libertad religiosa, sino también esa semiautonomía tradicional que tenían y sus privilegios. Entonces, en mayo de 1618, pues quieren expresar sus quejas sobre estos asuntos y se reúnen con representantes de Fernando II en Praga, en el castillo. Total, que la reunión termina bastante mal porque tiran a 2 de los representantes de Fernando II por la ventana y este incidente dará lugar a una revuelta en Bohemia y después a la Guerra de los 30 años. Primero se organiza una revuelta en Bohemia y los nobles de bohemios pues le proponen a nuestro joven elector Federico V que sea rey de Bohemia y este pues acepta. De esta manera, si se presenta a emperador tiene más votos, porque tendría votos por el Palatinado y tendría votos por el reino de Bohemia. Bueno, pues claro, Fernando II no se queda quieto y se propone conquistar Bohemia y dar un castigo ejemplar a los rebeldes. Y resulta que a Federico V ni le ayuda su suegro, el rey de Inglaterra, Jacobo I, que era protestante y supuestamente le ayudaría, ¿no?, por las relaciones políticas y familiares, pero no le ayudó y tampoco le ayudó la Unión de Príncipes Protestantes. Pierde, queda derrotado en la batalla de la Montaña Blanca en 1620 y ahora Fernando II, ya coronado emperador, pues ya decide seguir, extiende su agresión al Palatinado, lo invade y finalmente pues lo conquista en 1622 y los príncipes palatinos pues se tienen que ir a vivir al exilio en 1623. Posiblemente toda la destrucción de libros y de papeles que ocurrió en Heidelberg pues nos han impedido también tener alguna prueba sobre el movimiento Rosacruz. Bueno, pues ahora se encuentran los Rosacruces que no tienen ni la corte de Bohemia ni tienen la corte del Palatinado y se tienen que dispersar. Hay también una teoría por ahí que yo no he indagado nada de nada, que dice que algunos se fueron a Oriente, no lo sé. Lo que sí parece es que algunos terminaron en París, porque en París, en 1613, aparecen fijados unos carteles, pues, haciendo un llamamiento. Estos están recogidos por este autor en una publicación que se llama Instrucciones a Francia sobre la verdad de los hermanos Rosacruz. Dice que toman morada visible e invisible y bueno, si queréis leemos, vamos el segundo, por ejemplo, dice: nosotros, diputados del Colegio de la Rosacruz, asesoramos a todos aquellos que deseen entrar en nuestra sociedad y congregación, enseñándoles el perfecto conocimiento del Altísimo.
Advertimos al lector que conocemos sus pensamientos, que si su voluntad es vernos únicamente por curiosidad, nunca comunicará con nosotros. Pero si la voluntad le lleva realmente a escribirse en el registro de nuestra confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas, de tal modo que no damos la dirección de nuestra morada, ya que los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacer que nos conozca y de que le conozcamos. Bueno, no es la única versión que se publica de los carteles. Existen otras versiones diferentes. Una recogida bajo el título de Horribles pactos hechos por el diablo con los invisibles. Y también aparece una publicación al año siguiente de un jesuita de los de Cárcel y Hoguera, y en la que dice que los Rosacruces son una secta secreta y da el nombre de su secretario, que es Mayer. Mayer, este señor que habíamos visto por aquí, que había hecho estas recopilaciones. Bueno, el caso es que volvamos a ponernos mentalmente en aquella época, es la época de la persecución de las brujas, y una de las características de las brujas es la invisibilidad. Total que se desata verdaderamente una ola de terror contra los Rosacruces, y los invisibles Rosacruces pues se convierten en objeto de caza de brujas. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto en París, pues en Bohemia y el Palatinado la represión está en su apogeo. En estas, un personaje que, interesado en los Rosacruces fue Descartes. Descartes sabemos que viajó por Alemania y sabemos que había expresado su compromiso personal de unirse a la hermandad. Tiene una obra titulada El tesoro oculto matemático de Polibio, que dedica a todos los hombres eruditos del mundo y especialmente a los distinguidos hermanos de la Rosacruz, que estuvo en relación con estos círculos y participó en sus actividades. Pero en 1623 él regresa a París, y en París corren rumores de que se ha unido a la fraternidad y de que es su representante en Francia y que es el responsable de los carteles. Entonces Descartes desmiente esa Rosacruz y dice no haberlos encontrado jamás. Tiene uno de sus primeros biógrafos, escribe que viajó por Alemania intentando encontrar a los Rosacruces para desenmascararlos, pero que no dio con ellos. También sabemos que Descartes tenía un laboratorio alquímico, aunque públicamente criticaba la alquimia. Bueno, aquí, ¿quiénes fueron los herederos? Cuando en 1620 pues, se disgregaron, se esparcieron y el movimiento Rosacruz, la fraternidad Rosacruz, terminó. ¿Qué pasó después? Pues hay muchísimos herederos. Yo he elegido dos porque Comenio me permite enlazar con la Royal Society y Elias Ashmore me permite enlazar con la masonería. Comenio fue discípulo de André, aquel luterano de Tubinga y al que se le atribuyen las bodas alquímicas. Existe una carta de Comenio dirigida a André recordándole los buenos tiempos pasados en Tubinga y le anima a regresar a la actividad Rosacruz, incluso a que le acoja de nuevo como discípulo. Andrea ya han pasado años y Andrea ya era un distinguido pastor luterano, ya se había retractado de su condición de Rosacruz y no deseaba que su reputación se viera manchada vinculándole a una hermandad que ya estaba muy mal vista, ¿no? Comenio sabemos que se reunió varias veces con Descartes cuando éste buscaba a los Rosacruces y se le considera uno de los líderes de la fraternidad. Tiene un libro que se llama El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, en el que expresa claramente las expectativas que había puesto en este movimiento, en un capítulo que se titula El peregrino contempla a los caballeros Rosacruces. Bueno, pues cuando se van de Alemania, de París, Comenio había estado protegido por la princesa palatina Isabel en el exilio, vivía en La Haya y tenía algunos Rosacruces protegidos. Uno de ellos fue Comenio. Pero después Comenio se marcha a Inglaterra y allí crea los círculos pansóficos con una doctrina afín a la fama y afín a la nueva Atlantis, la utopía que hemos hablado antes de Francis Bacon. Y estos círculos pansóficos pertenecen
círculos que después darán origen a la Royal Society. Comenio es un señor muy destacable porque sus ideas se pueden dividir en dos partes. Unas que están relacionadas con esta mejora general de la sociedad y la existencia de paz y fraternidad entre las naciones, y por otro lado, de índole educativo. Ahí se dice que es el... Bueno, estas ideas han llegado hasta nuestros días y la UNESCO y la ONU le reconocieron como un promotor de ambas instituciones, como promotor de la UNESCO y promotor de la ONU. Si tenéis curiosidad, os podéis meter en Google y buscar El Correo, que es una revista de la UNESCO, y el número de noviembre de 1957 se le dedican artículos que le llaman el antecesor espiritual de la UNESCO o el apóstol de la educación. Este era Comenio, esto es. Y bueno, y Elias Ashmole pues fue anticuario, político, astrólogo, alquimista, y es el enlace más claro que tenemos en el siglo XVII entre los rosacruces y la masonería. Sabemos que en 1646 fue recibido francmasón y sabemos que su padre había vivido en el Palatinado unos años hasta que estalló la Guerra de los 30 años. Sabemos que hizo una solicitud para ser aceptado entre los Rosacruces, dirigida a los muy iluminados hermanos de la Rosacruz, y sabemos que hizo su propia traducción de los manifiestos. No fue la primera hecha al inglés, fue la segunda traducción que se hizo. Ashmole, si hay que destacar algo, pues es la gran colección que tenía de todo, de monedas, de libros, de manuscritos, de grabados, de objetos de Egipto, bueno, y él donó todo a la Universidad de Oxford. Con ello se hizo un museo que se considera el primer museo universitario de la historia y el primero en estar abierto al público de manera permanente. Y esta idea del museo enlaza muy bien con los ideales rosacruces de compartir el conocimiento y sienta un precedente para los futuros museos. Bueno, esta es la última diapositiva que hay y creo que se ve como de una sociedad que era invisible, pues surgieron sociedades visibles. Yo creo que, en cierto modo, consiguieron su objetivo, ¿no? La Fraternidad Rosacruz fue como la semilla debajo de la tierra que no se ve, pero que con el tiempo pues da sus frutos. El lazo, el rastro que nos llega de la Fraternidad Rosacruz a la Royal Society es claro, ya lo hemos visto con Comenius y con estas sociedades de las que luego surgió la Sociedad Real. Seguramente, yo creo que, bueno, lo que pasó, que llegaron a Inglaterra estos extranjeros que traían también una versión extranjera de un movimiento para el avance de la ciencia, además de religiosa, para el avance de la ciencia. Y se encontraron pues con otra corriente del mismo movimiento. En Inglaterra se había desarrollado como baconismo y en Alemania como doctrina Rosacruz, pero en el fondo estaban íntimamente relacionadas. Bueno, ¿qué pruebas tenemos de esta relación? Pues, por ejemplo, John Wilkins, que fue el primer secretario de la Royal Society y uno de los principales puntales del movimiento que produjo la sociedad, en uno de sus libros cita expresamente la fama Rosacruz y la Confessio. También durante los años en que se hacían estas reuniones en Londres y en Oxford se publicaron muchos libros y uno de ellos es muy importante para el movimiento Rosacruz porque es la primera traducción que se hace, la versión inglesa de la fama y la Confessio. Tiene mucha importancia porque a partir de este momento pues, se hace mucho más accesible a un público mayor. Y quien la hace es un señor que se llama Thomas Vaughan, con un seudónimo que es Eugenios Filaletes y que es protegido de Robert Morey, ¿no? Bueno, pues vemos de nuevo el lazo entre Robert Morey era también fundador de la Royal Society, entre la Royal Society y la doctrina Rosacruz. Bueno, pronto empezaron las maniobras de descrédito también en Inglaterra. En 1659 Dee en un libro es acusado de haber practicado la magia diabólica, igual que Paracelso, y muchos otros, ¿no? Entonces, cuando los filósofos naturales estaban preparando la formación de la Royal Society, pues tuvieron que tener mucho cuidado
porque todavía las pasiones religiosas estaban muy agitadas y se podía desatar en cualquier momento una caza de brujas. Seguramente que la regla de no discutir asuntos de religión y en las sesiones hablar únicamente de asuntos científicos, pues seguramente fue un acto de precaución, de prudencia, para que perdurara la sociedad. Es cierto que en los primeros años la sociedad tuvo muchos enemigos, pero también que gozó de la protección del rey. En cualquier caso, habían conseguido de una institución imaginaria e invisible crear algo real y visible. En cuanto a la relación entre la masonería y los Rosacruces en el siglo XVII, bueno, también encontramos algunas menciones y, por ejemplo, pues valgan dos. En 1638 hay un poema de Henry Adamson que se llama El lamento de las musas y se dice, porque somos los hermanos de la Rosacruz y poseemos la palabra del masón, donde vemos el enlace entre unos y otros. Y años después, en un tabloide, aparece una noticia con cierto carácter irónico que dice que la antigua fraternidad de la Rosa Cruz y los adeptos del hermetismo de la sociedad de los masones aceptados, pues han decidido cenar juntos. Bueno, aquí esto nos deja presuponer que hay una doble militancia de muchos de ellos, lo cual además explicaría la aceptación en la masonería de este simbolismo alquímico en sus ceremonias. La relación entre rosacrucismo, masonería y Royal Society pues está toda entrelazada. La hemos visto, por ejemplo, pertenecían a la Royal Society, estaba inspirada por Rosacruces, compuesta por la vanguardia intelectual de la época, pero también pertenecían Elias Ashmole, que ya lo hemos visto, o Robert Moray, que fue admitido framasón antes incluso, en 1941, en la Logia de Edimburgo, y que no solo fue uno de sus miembros fundadores, sino el protector del traductor de la primera traducción de la Fama y la Fraternidad y la Confesión. En definitiva, yo creo que la Sociedad Rosacruz, bueno, pues sigue el hilo de otras sociedades que a lo largo de la historia han buscado la tradición primordial y en un momento en que difícil, que la escenificación esta que se hizo pues fue un canto del cisne, ¿no? Porque el pensamiento racionalista y la iglesia dogmática pues no lo ahogaron y finalmente pues vencieron. Bueno, pues hasta aquí.